Bueno, entonces les decía que ASEA representa un avance científico muy importante que la ciencia decía que era totalmente imposible. Por eso permanece como un producto único en su tipo, no tiene competencias, no tiene copias, y tiene, pues, gracias a sus múltiples patentes, mucho tiempo para estar así, en estas condiciones tan buenas. Empecemos entonces por decir lo que no es ASEA. ASEA no es una vitamina. ASEA no es un suplemento mineral. ASEA no es un jugo exótico. No es una fórmula antioxidante. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es ASEA? Pues ASEA va más allá de la nutrición y de los ingredientes. ASEA causa un impacto en la salud a un nivel que ningún otro suplemento ha podido acercarse. Ay, ¿por qué no baja? Estoy bajando acá. Estas son las botellitas de ASEA. Esto sí es lo que es ASEA. Es el primer y único suplemento de moléculas de señalización redox en el mundo. No sé si hayan escuchado el término moléculas de señalización redox. Es algo un poquito complejo a ratos de entender o de explicar, pero lo voy a tratar de hacer de una manera sencilla. Y antes de explicarlo, pues entonces hagamos un breve recuento de lo que pasó en este camino de la bioquímica redox. Hacia el año 1940, o sea, hace 3 generaciones, tampoco es demasiado tiempo, ¿verdad? Pues ya se conocía lo que era la estructura fundamental de la célula, ya se sabía que nuestro cuerpo posee entre 50 y 100 billones de células, que cada célula tiene miles de mitocondrias. Pues se calcula en realidad que la mitad del peso seco del cuerpo es de mitocondrias. Por eso dice allí como 70 trillones de células tiene el cuerpo y pues entonces pueden hacerse una idea de cuánta cantidad de mitocondrias que es de lo que vamos a estar hablando fundamentalmente allí donde se fabrican las moléculas de señalización redox. Para hace 2 generaciones, no sé si recuerden, estos científicos James Watson y Francis Crick recibieron el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina por el descubrimiento de la famosa estructura del ADN, la estructura esta de doble hélice o escalera en espiral, y este modelo pues es así tal cual como lo tenemos y lo manejamos en la actualidad. Allí está pues todo el código genético y todo lo relacionado con la síntesis de proteínas, así que ellos iniciaron una era de avances sin precedentes en la biología que continúa pues hasta ahora. Para el año 2000 se avanza con el código genético deleteado y se abre un capítulo grande con la descripción de las células madre y todo lo que tiene que ver con la epigenética. Y para el año 2013 se descubre que el ADN no es el que controla todos los procesos de la vida, sino que son precisamente los señaladores redox los que controlan todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver por qué. Nuestro cuerpo está hecho básicamente de células, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Vivimos y morimos, están sanas, pues nosotros estamos sanos, así de sencillo. Si comparamos nuestro cuerpo con un computador, para que ustedes hagan una idea, sabemos que en el disco duro pues está contenida toda la información.
Pero si no poseemos un teclado y alguien que lo digite para obtener dicha información, pues allí se quedará guardada, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Allá. Lo mismo sucede con nosotros. En nuestro ADN, en el núcleo de las células, está contenida toda la información. Pero quien toca las teclas, digamos esto así entre comillas, son moléculas de señalización redes. No sé quién tiene el micrófono abierto y se está escuchando mucho ruido de niños. Si lo pudieran silenciar, por favor. Ok. Entonces, la ciencia sabía, pues, de estas moléculas de señalización redox desde hace muchos años, pero se pensaba que eran desechos inútiles. Yo terminé medicina en el año 82 y pues recuerdo perfectamente que eso era una de las cosas que nosotros aprendíamos, que de lo que hacen las mitocondrias, básicamente que son como fábricas de energía, así como el motor de un carro, digamos que para producir la energía y mover el motor se sale como desechos el humo, pues acá también las mitocondrias para producir estas moléculas eran como los desechos, pero resulta que avanzando la investigación en estos últimos 20 años, se encontró que no eran tales desechos estas moléculas de señalización, sino que por el contrario juegan un rol crítico y son de hecho fundamentales para la salud celular y el rejuvenecimiento. Entonces, para que recordemos todos, nuestras células tienen dos funciones principales: producir la energía, como les estaba diciendo ahorita, y proteger nuestro cuerpo. Y para que ellas hagan esto, ay, no me está funcionando. Entonces, para protegernos, las células de nuestro cuerpo, en primer lugar, deben detectar el ataque, luego deben comunicarlo al sistema inmunológico, lo que esté pasando, luego el sistema inmunológico se encargará de eliminar el problema y de restaurar, si fuera necesario, pues la zona afectada. Esto es lo que sucede en condiciones normales. Pero ¿y si sabemos entonces que el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe y nuestras células que lo conforman tienen estas funciones principales que les acabo de mencionar? ¿Cómo es posible que entre un virus o una bacteria o cualquier otra amenaza al cuerpo, toxina, y este no sea capaz de detectarlo? ¿Por qué el 80% de las enfermedades tienen su origen en el sistema inmunológico? Es algo como bien importante. Entonces, para darle respuesta a estos interrogantes, es que esta investigación se llevó a cabo en los últimos 20 años. El doctor Gary Samuelson es un médico físico atómico, fue el que dirigió esta investigación y ellos llamaron precisamente dentro de su investigación a la mitocondria como un mundo desconocido. Se dedicaron, como él como es físico atómico, pues se dedicó a investigar la mitocondria, qué es lo que hacía pues para producir esta energía y como conclusión se llegó a este descubrimiento tan importante de las moléculas de señalización que no eran desechos, sino, lo que les digo, muy importantes en la comunicación celular. Entonces quisiera que memorizaran este esquema sencillo que tengo acá en la pantalla para tener claro ahí en su mente lo que es una célula sana, lo que es una célula en equilibrio.
encontramos allí, en una célula, como les dije, hay miles de mitocondrias. Acá entonces estamos pintando una sola mitocondria que se encuentra como suspendida en agua salina porque nuestras células son como unas bolsitas de agua, ¿verdad? Pero no es agua pura, sino que es agua salada. Y la mitocondria, entonces, estando allí suspendida, toma del torrente sanguíneo y al torrente sanguíneo pues llega por la alimentación todos los metabolitos que necesita para producir la energía. Dentro de ellos están la glucosa, los ácidos grasos y requiere también el oxígeno. Ellas son plantas de energía, estas mitocondrias, y para poder trabajar y elaborar esta energía pues necesitan estos sustratos importantes. Y además de producir la energía, entonces, como les digo, ellas producen también las moléculas de reducción y las moléculas de oxidación. Entonces, del prefijo de la palabra reducción se tomó red, y de las moléculas de oxidación se tomó el prefijo ox, para decir moléculas redox. Y cuando hablamos de redox, estamos hablando de las dos, de reducción y de oxidación. Y le voy a pedir el favor que alguien silencie el micrófono porque interrumpe, no sé quién será. Que por favor silencien el micrófono y cuando vayan a hacer una pregunta, pues le quitan el silencio y pueden hacer la pregunta y continuamos. ¿Les parece? Entonces, las moléculas de reducción ceden electrones, las moléculas de oxidación captan electrones. Esa es la naturaleza de estas moléculas. Entonces, una célula sana, una célula en equilibrio, produce por igual cantidad moléculas de reducción y moléculas de oxidación. Quiere decir que si fabrica 2 moléculas de reducción, se fabrican 2 moléculas de oxidación. 10 moléculas de reducción, 10 moléculas de oxidación. Siempre tienen que estar en equilibrio porque las moléculas de oxidación, su naturaleza es captar electrones. Entonces, las moléculas de reducción son las que les deben ceder los electrones a estas moléculas y así siempre va a estar el equilibrio redox, que así se llama. Entonces, si nuestras células, nuestro cuerpo, todo está en equilibrio redox, pues estamos gozando de buena salud. Esto es clave que lo entendamos porque ahí está, como quien dice, el meollo del asunto. Si nuestras mitocondrias reciben bien los sustratos que necesitan, los metabolitos, o sea, la glucosa, los ácidos grasos, por la alimentación, reciben el oxígeno que están necesitando, fabrican entonces la energía, el ATP que necesitan todos nuestro cuerpo para poder caminar, funcionar, actuar, todo lo que hacemos se necesita energía y producen a la vez estas moléculas de señalización de las que vamos a seguir hablando. Entonces, esto es una célula sana, en equilibrio. Y esto que les presento aquí en este otro esquema, entonces ya es una célula enferma. Es una célula que ha perdido el equilibrio. ¿Sí ven? Acá nuestro cuerpo es como un universo muy sensible, ¿cierto? Entonces, constantemente estamos bajo ataque, ya sea por el ambiente que nos rodea, por la contaminación en el aire, en el agua, en los alimentos. Muchas veces lo que comemos, pues podemos encontrar allí toxinas, sustancias alergénicas, virus, bacterias. Bueno, nuestro cuerpo trabaja constantemente para mantenernos sanos desde cada una de sus células, ¿cierto? Entonces, hoy se sabe que estas moléculas de señalización juegan pues un rol muy crítico y son fundamentales para mantener la salud celular y
y para rejuvenecernos, mejor dicho. Pero entonces acá, precisamente por todos estos factores que les acabo de mencionar, de ambientales y de alimentación, o personas que no hacen ejercicio, que están siempre sedentarias, pues no se oxigenan muy bien sus células, y si no están de buena calidad y de buena cantidad los dos sustratos que necesita la mitocondria para producir la energía, pues entonces ahí es cuando se empiezan a producir más moléculas de oxidación que moléculas de reducción. Entonces, ahí es lo que decimos, que la célula entra en estrés oxidativo. Y el 95% de las enfermedades, pues esta es la causa. Son precisamente por eso enfermedades degenerativas y todo crónicas, y todo está derivado en el estrés oxidativo en el que entró esa célula, y luego pues empiezan las otras, por la falta de comunicación, también a entrar en estrés oxidativo. Entonces, si tenemos claro que las moléculas de oxidación son las que captan electrones y las de reducción son las que los ceden, y no tenemos la misma cantidad, pues entonces estas moléculas de oxidación, que ya están en mayor número, son los llamados radicales libres, que todo lo que tocan, pues entonces lo van a enfermar, porque van a estar captando electrones de moléculas que no son las que deben ceder los electrones. Entonces, por ejemplo, van y tocan del núcleo, y allí está el ADN, y ahí puede comenzar una mutación perfectamente. Comienza entonces esa célula a multiplicarse, y ahí se comienza a generar un cáncer, por ejemplo. Entonces, es gravísimo que nuestra célula entre por eso en estrés oxidativo. Entonces, las moléculas de señalización redox, cuando están en equilibrio, pues entonces son las encargadas precisamente de mantener la integridad de cada célula, ¿cierto? Entonces, y de informarlo a las otras. Espérenme a ver acá. Entonces, vamos a hablar un momentico de nuestro sistema de defensa. Entonces, vemos acá que nuestras células, como les acabo de decir, son atacadas prácticamente las 24 horas del día, y cada célula pues tiene en su membrana como unos pelillos que son en realidad unas glicoproteínas, que son como unos radares encargados de tomar la foto, digámoslo así, para cuando un virus, una bacteria, un agente patógeno se le pega a la célula. En este caso, en el esquema, estamos viendo lo que está pues tachado ahí con líneas rojas, es un virus pintadito allí, que se le pegó a esta célula que está de mayor tamaño, porque es una célula en estrés oxidativo. Entonces, esa célula normalmente le debe tomar una foto a ese agente patógeno y enviarle esa comunicación, esa señal al sistema inmunológico. Pero como es una célula que está en estrés oxidativo, es una célula que está enferma, pues normalmente, antes de seguir adelante, cuando toma la foto, esa es la manera pues en la que funciona nuestra memoria inmunológica, ¿verdad? Entonces, una vez que la célula toma la foto, una célula sana, digamos primero, para que les quede claro, toma la foto, pues le manda esa foto a todas las demás células, y eso es lo que se llama memoria inmunológica, es lo que sucede, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma memoria inmunológica, ¿verdad? Y nuestro sistema inmunológico pues está informado. Entonces el proceso de la comunicación entonces sirve no solo para que nuestras células tengan la misma memoria inmunológica, sino para que además le llegue la información al sistema inmunológico y este haga pues
lo que tenga que hacer cuando reciba la foto de una amenaza, por ejemplo, en este caso. Entonces, en un organismo sano, pues esa comunicación, como les digo, funciona perfectamente, y entonces el sistema inmunológico responde como tiene que responder, elimina la amenaza, y el equilibrio redox funciona a las mil maravillas. Entonces la célula pues no está ya en estrés oxidativo. Pero dijimos, sin embargo, que el 80% de las enfermedades hoy en día pues es porque nuestro sistema inmunológico está atacando sus propias células. Entonces, ataca lo que no es una amenaza, sino que ataca partes del cuerpo. ¿Esto por qué sucede? Entonces dijimos, ¿no?, que para que la comunicación sea efectiva, tiene que existir entonces el oxidante, el reductor y un antioxidante, que es el que también produce nuestras células, porque los antioxidantes neutralizan precisamente a los oxidantes, pero hagan lo que hagan, necesitan que haya una molécula reductora para que todo funcione perfectamente. Es decir, que los antioxidantes por sí solos no pueden neutralizar a los oxidantes. Entonces, uno también puede tomar antioxidantes en su dieta. Hay muchas frutas que tienen antioxidantes, muchos otros suplementos que tienen como funciones a neutralizar estos radicales libres, pero ya vimos que si no hay el mismo número de moléculas reductoras, pues no se va a poder realmente neutralizar a estos radicales libres, a estas moléculas oxidantes que están en mayor número. Entonces, ahí es cuando ya el equilibrio redox falla. Entonces, esta célula que está acá en estrés oxidativo, coloqué acá otra. Cuando esto pasa, pues este es el origen entonces de la inflamación, que es lo que tengo acá. Cuando la comunicación no funciona a nivel intercelular, el resultado es la inflamación y la causa es la deficiencia de las moléculas de señalización redox. Para que nos quede como claro, como recordar el mensaje, entonces este es como una fotico de un celular para que pensemos cuando pasamos por un sótano, por ejemplo, por un lugar donde hay una señal muy débil. Eso es lo que indica ahí como la foto. Entonces nuestro cuerpo pues es el sistema de comunicaciones más complejo del planeta. Cada segundo de cada día nuestras células están transmitiendo cantidades enormes de información. Entonces las moléculas de señalización redox dan poder a las células para transmitir estos importantes mensajes para la salud y la sanación. Entonces, cuando la célula está en el estrés oxidativo, pues la señal que envía pues es como la señal de un celular débil. No envía la foto nítida, no la envía clara, y nuestro sistema inmunológico ahí es cuando queda confundido, queda como loco, porque sabe que está pasando algo, sabe que hay una amenaza, porque está recibiendo la señal, pero al ser una señal débil, porque la emitió precisamente una célula en estrés oxidativo, pues entonces el sistema inmunológico responde como debe hacerlo y empieza a atacar, pero ahí es cuando se equivoca y ataca partes del cuerpo, células del propio cuerpo, porque se confunde y no está atacando a la amenaza. Y ahí es donde se originan las enfermedades del sistema inmunológico, el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, la esclerodermia. Bueno, son muchas las enfermedades en las que el sistema inmunológico precisamente no está respondiendo correctamente como debe hacerlo, precisamente porque la foto no se transmitió bien, y ahí es donde viene el desequilibrio redox. Entonces la ciencia pues estaba al tanto de todo esto desde hace más de 20 años, pero con un agravante, y es que nuestras células se vuelven menos eficientes a medida que envejecemos.
Entonces, ahí en la diapositiva pues está claro que cuando nacemos, ¿cierto? Ahí la foto de ese bebé, vemos que tiene hasta más del 100% de moléculas de señalización redox que se producen en el cuerpo pues, de los bebés desde que nacemos, están más del 100%. Entonces, cuando llegamos a los 12 años, 14 años más o menos, pues seguimos con ese 100%, pero a partir de allí, nuestro cuerpo empieza a fabricar menos moléculas de señalización redox. Quiere decir que cuando llegamos a los 45, 50 años de edad aproximadamente, vamos a tener, si se dan cuenta ahí en la gráfica, el 50% de moléculas de señalización redox que teníamos en la infancia. Cuando llegamos a los 70, 75 años, vamos a tener apenas el 10% de moléculas de señalización redox y acabamos de ver la gran importancia que tienen y ya nuestro cuerpo no las fabrica en esa misma cantidad, sino al contrario, cada vez menos. Ese realmente es el proceso normal de envejecimiento pues, de los seres humanos. Pues esto era así y no se podía hacer absolutamente nada y la ciencia siempre dijo pues que no se podía hacer nada hasta que este grupo de científicos, como les comento, en la cabeza del doctor Gary Samuelson, pues entonces en sus investigaciones optaron por tratar de hacer afuera lo que hacen nuestras células al interior de las mitocondrias. Es decir, que él como físico atómico que es, se dio cuenta, descubrió pues que la mitocondria fabrica a partir del agua salada, que es en la que está suspendida las mitocondrias, la descompone en átomos, del agua toma el hidrógeno y el oxígeno, de la sal toma el sodio y el cloro, y a partir de esos átomos los recombina de 1000 maneras y de ahí forma las moléculas de señalización. Entonces, en la célula lo que tiene es que si no las envía rápidamente, no las utiliza para enviar las señales que tenga que enviar, pues ellas rápidamente se vuelven a convertir en átomos, porque son muy reactivas. Entonces, en el laboratorio, pues ellos arrancaron también con una solución salina, empezaron a través de muchas reacciones electroquímicas a tratar de hacer también las mismas moléculas a partir de estos mismos átomos, ¿cierto? Descomponiéndolo en átomos, y les tomó muchos años llegar a tener esas moléculas iguales, pero que fueran estables. Entonces, lograr la estabilidad, que no se volvieran a convertir en átomos dentro del agua salada, sino que por el contrario, se quedaran como moléculas de señalización redox ya estables, fue lo que lograron ellos ya para el año 2010, y en ese momento fue que nació la compañía ACEA. Y dentro de estas botellas lo que tenemos son millones de moléculas de señalización redox que al tomarlas nuestro cuerpo, al llegar a nuestras células, pues van a actuar como actúan las moléculas que fabrica el propio cuerpo. Es decir, que donde haya un daño celular, pues lo van a identificar, es como lo primero que van a hacer, van a enviar las señales que tienen que enviar de ese daño celular que está encontrando las moléculas en ese momento, y le van a enviar esa información al sistema inmunológico pues de una manera clara. Entonces el sistema inmunológico propio de cada cuerpo pues sabe lo que tiene que hacer. Entonces él mismo se autorrepara, él mismo se autorregenera en las células. Y si ya el daño celular es tan grave, pues entonces lo que hace es ya acabar con esas células para reponerlas, mejor dicho. Entonces, pues hay una protección antioxidante, eso es lo que está acá como resumido en la diapositiva, lo que hacen las moléculas de señalización redox están pues
virtualmente involucradas en todos los sistemas y funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, el glutatión, por ejemplo, es un antioxidante muy potente que fabrican nuestras neuronas, que está precisamente en los pacientes con autismo, muy bajos esos niveles de glutatión, y el cerebro de estos niños, de estos pacientes, es como un incendio realmente, y ellos por eso no se pueden comunicar con el medio ambiente fácilmente. Y cuando llegan estas moléculas de señalización redox a estos pacientes, pues se empieza a fabricar ese glutatión, como dice allí, se aumenta la cantidad de 500 a un 800%, pues entonces imagínense en estos pacientes, pues entonces se baja, como quien dice, ese incendio, que tienen esa sobreestimulación cerebral tan bárbara, y van a entrar como en calma, como en un receso, y entonces ya van a poder como mirar el medio ambiente, como comunicarse. El metabolismo a nivel de la energía, entonces lo primero que también empiezan a ver las personas que empiezan a tomar el ASEA, pues es que su energía empieza a mejorarse, pero de una manera muy grande. La salud digestiva, la función mental, lo que les decía, se disminuye la sobreestimulación cerebral, la función cardiovascular, la función a nivel de riñones, a nivel de hormona tiroidea, a nivel de suprarrenales, a nivel de vaso, de hígado, todos los órganos, donde quiera que vaya, encuentren estrés oxidativo, si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, todo esto lo origina precisamente el estrés oxidativo. Pues entonces todo va a empezar a mejorar con el aporte de estas moléculas de señalización, que el cuerpo, cuando las recibe, se da cuenta que son nativas, son como que el mismo cuerpo las hubiera producido. Por eso les decía que ASEA no es un jugo, ASEA no es un suplemento mineral cualquiera, ASEA no es un jugo exótico, no es nada de eso. Son moléculas que el cuerpo las reconoce como nativas al momento de recibirlas, y precisamente lo primero que va a ocurrir en el cuerpo como efecto positivo, pues es que se va a reducir ese estrés oxidativo. Entonces, pues esto tiene pues varias aplicaciones. Al reducirse ese estrés oxidativo, pues se va a normalizar el equilibrio hormonal, se va a normalizar el equilibrio químico cerebral, lo que les estaba comentando, se optimizan todos los canales metabólicos, se facilita toda la reparación celular, se facilita la detección del daño celular, se optimizan todas las funciones celulares. Pues ahí es donde está pues toda la importancia de estas moléculas de señalización redox. Como les decía al principio, este es un descubrimiento de la ciencia muy importante que ha sido estudiado en estos tres grandes campos, no solamente en la salud, de la que les he venido hablando a lo largo de la presentación, sino también del deporte, de la estética, de la belleza como tal. Esto no es para que lo tomen solamente las personas que están enfermas, porque pues fabuloso que lo puedan tomar y mejorarse de cualquiera de las enfermedades o anomalías que te estén padeciendo en el cuerpo, sino personas sanas, personas deportistas. Se han hecho muchos estudios con deportistas de alto rendimiento, atletas olímpicos que han ganado medallas, y se ha encontrado que precisamente después de 7 días, por ejemplo, de que estén tomando ASEA, en estudios que se han hecho con deportistas, se han encontrado que, por ejemplo, los ácidos grasos libres en sangre se aumentan. Esto les da a ellos pues mucha más energía para el ejercicio. Se movilizan todas las reservas de energía que tienen, por ejemplo, en abdomen, y se van a quemar para producir energía antes de iniciar el ejercicio. Se ha encontrado que se aumenta en un 30% precisamente la energía de estos pacientes,
la resistencia se aumenta también, la fuerza, y después de 14 días que estén tomando el ASEA, se probó que se disminuye en un 2% las pulsaciones, ¿no? Durante el ejercicio. Entonces, pues van a poder hacer pues, más ejercicios, se aumenta en un 10% la capacidad ventilatoria máxima, lo cual es muy bueno para un deportista. Es más seguro tomar ASEA pues que cualquier fruta o verdura, pues claro que hay que alimentarse bien, pero pues esto es un suplemento para ellos magnífico y les ha ayudado pues a mejorar sus propias marcas olímpicas que tenían ganadas en años anteriores y ahora después las han mejorado después de estar tomando el ASEA. Es importante decir que una persona que comience a tomar ASEA, es muy importante que también tome agua, ojalá los 8 vasos de agua diarios que uno sabe pues que debería tomar por salud, que equivalen como a unos 2 litros de agua diarios. Y si la persona está tomando el ASEA, está tomando el agua, como les digo, ojalá haciendo ejercicio y pues cuidándose con la alimentación, va a bajar de 3 a 4 tallas, va a bajar de peso, se le va a quemar esa grasa abdominal en poco tiempo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, resumiendo, ASEA es una solución antiviral, porque pues las infecciones se nos van a acabar, es antibacterial, tiene las moléculas que ayudan a que las células se comuniquen eficazmente, además devuelve la plena capacidad del sistema inmunológico para que sea capaz de eliminar cualquier problema, cualquier amenaza que tenga en el organismo. Hay realmente muchos testimonios porque ASEA está cambiando pues muchos de los paradigmas en muchas partes del mundo. Y la que está ahí también ahí en la foto, pues es una foto del gel, del Renu 28, que es otra presentación de las mismas moléculas de señalización, ya no en líquido como están en las botellas, sino en gel, para aplicar directamente sobre la piel. Si lo queremos solamente para ahorrar arruguitas y mejorar pues la elasticidad y la apariencia de la piel, perfecto. Pero es magnífico en problemas de piel, cualquier dermatitis, cualquier dermatosis, acné, tantos problemas que hay en la piel, psoriasis, aplicando el Renu 28, tomando el ASEA, pues se va a lograr con la combinación de los dos una mejoría pues más pronta de cualquiera de las afecciones de la piel. Hasta aquí sería la presentación.